bendiga, hermanos. Mi nombre es Guillermo Cuenca y estamos congregados en la iglesia La Última Llamada de Monteoré. Es mi esposa. Dios los bendiga, hermanos. Soy Marta Martínez García, de Cuenca. Sí, hermanos, mi vida anterior, antes de conocer la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, en mi niñez yo fui muy rebelde con mis padres, les gritaba yo, tal vez hasta llegó un momento de oponerme con mi padre, lo ofendía yo mucho a mi padre cuando él me hablaba. No sabíamos nada de Cristo, en ese momento estamos en una ignorancia. Así fue mi vida. Ya como a los 16 años empecé a probar el alcohol, las drogas, que era el cemento. Y así fue empezando hasta que al momento yo me llevé a mi esposa a los 12 años. Ella tenía 12 años, yo tenía 16 años. Cuando mi esposa tuvo la primera niña a los 13 años, yo todavía seguía en la droga. Cuando vino la segunda, seguía todavía en la droga. Mis padres, mi madre me hablaban que dejara yo la droga y la bebida, y no les hacía yo caso. A mí se me hacía todo fácil. Vivía un mundo de rebeldía, de pleitos con los amigos, de problemas. Cuando yo empecé a probar el cemento, yo llegaba muy alterado, le pegaba yo a mi esposa, agarraba yo botellas de caguama, se las pegaba yo en la cabeza. Yo nunca pensé que la malestimaba yo tan feo así, porque pues, yo llegaba bien drogado, sin darme cuenta. Mis hijas estaban muy pequeñas para que se dieran cuenta. Llegó el momento de que me fui concentrando un poco más al alcohol. Empecé a tomar más. Aquí pues le decimos acualpa al vino suelto. Lo tomaba yo limpio. Me fui concentrando más a la bebida. Tomaba yo cada 8 días. Cuando yo llegué a cumplir 17 años, me lastimaron con un puñal. Cuando la gran mayorcita tenía 2 años. Y no entendía yo, me seguía yo en lo mismo, en el alcohol, siguiendo tomando, no me importaba nada, no me importaba mi vida. Tal vez no me importaba ni la vida de mi esposa, ni de mis hijos, porque no me dedicaba yo a ellos. Llegó el momento de que ya comencé a acercarme más al alcohol, me llevaba yo 9 días tomando. Y el cerebro me lo iba perjudicando más y más, porque me estaba trastornando. Yo cuando caminaba ya hablaba yo solo. Llegó un momento que llegué a tomar hasta un mes del diario. Llegaba yo a mi casa, me dormía yo, despertaba yo y seguía yo tomando. Entonces mi esposa me decía que ya no tomaba. Sí, hermano, yo me daba cuenta, pues, como vivimos juntos siempre, luego él se salía a tomar a las 4 o 3 de la mañana, y pues yo sentía feo, ¿no? Y yo le hablaba y yo le decía que ella no tomara, que lo hiciera por nuestros hijos, porque tenemos 4 hijas y un hijo varón. Y entonces yo le decía, tú debes de ser un buen ejemplo, más que nada para nuestros hijos. Y la verdad, pues él no le importaba, él agarraba y se iba a tomar, y la verdad me dejaba él la responsabilidad. Yo ahí en mi hogar era yo padre y madre a la vez. Mis hijas todavía iban a la primaria, mi hijo el más chico iba en el kinder, y entonces yo era la que enfrentaba, digamos que, las cosas de nuestro hogar. Pero yo, pues no sabíamos de Cristo, y pues no sabíamos ni qué hacer. Yo me ponía, lo único que yo sabía era rezar, porque pues nuestros padres nos enseñaron idolatría,
Y yo lo que hacía yo era rezar siempre, porque me preocupaba siempre, porque él luego a veces se desaparecía y yo llegaba a mi hogar y siempre estaba mi casa vacía. Luego mis hijas pues se asustaban, la verdad. Luego hay veces momentos que luego nos íbamos con mi suegra a dormirnos ahí, porque la verdad pues él cuando llegaba se ponía muy enojado y me golpeaba. A la niña no las golpeaba, pero pues a mí me golpeaba y mis hijas se asustaban. La más grandecita tendría como unos 12 años y de ahí seguían, porque se llevan con 3 años y unas con 2 años. Y entonces pues mi hijo, el varoncito, era un bebecito. Y entonces yo, pues yo ahí estuve, ¿no? Siempre con él y pidiéndole, ahora sí que en la idolatría, pues no conocíamos del Señor. Yo lo único que me dirigía siempre es a Dios. Yo le decía que si siempre nuestra vida iba a ser así, que siempre esa vida iba a ser así. Pero yo luego a veces me daba tristeza cuando yo lo veía que él luego llegaba bien tomado, yo le daba de comer y él nunca, luego no comía. Lo que llegaba era a pelear y decirme de cosas. Y pues sí, la verdad yo trabajaba así para poder sobrevivir, porque la verdad pues él me dejó la carga, para mí era muy duro. Entonces llegó un momento que yo le decía, Guillermo, pues deja de tomar, no podemos seguir así, porque la verdad las niñas ya crecieron. Mis hijas, la más grande ya tenía 19 años y él seguía así tomando. Entonces yo le decía, pues deja de tomar. Nuestro hijo ya tenía 12 años, que es el más chico de nuestros 5 hijos. Y pues deja de tomar, porque ¿qué ejemplo vas a hacer para el niño? Y él me decía que no le importaba, que si quería yo que me largara de la casa, que él nunca iba a dejar de tomar. Y yo le decía, pero ¿por qué no? Hazlo por nuestros hijos. Y él me decía que no, y me decía, y si me voy a morir algún día, yo me voy a morir tomando, yo nunca voy a dejar la bebida. Y entonces su mamá le hablaba, yo iba con mi suegra y pues le comentaba, ¿no? Que pues él seguía tomando. Luego a veces, como les comentaba, él se desaparecía. Cuando mi hijo ya estaba un poco más grande, yo le decía, llegaba de trabajar bien cansada, le decía, hijo, ¿no ha venido tu papá? No, mami, no ha venido. Entonces él luego iba a buscarlo, luego me decía, no, pues allá está con las personas que se juntan, mi papá está tomando. Y entonces luego llegaba a 3, 4 de la mañana, luego llegaba golpeado, luego le pegaban. Y luego pues mi hijo iba creciendo, ¿no? Y él se enojaba también, decía, ¿quién te pegó, papi? Y luego le decía, y él como ya los conocía, como luego lo iba a buscar, y entonces yo ese era me preocupaba más que nada, porque mi hijo iba creciendo y iba viendo todo como su papá hacía, y yo pues la verdad me daba tentación, porque yo decía, mi hijo a lo mejor bien joven va a seguir tomando, pero gracias a Dios pues él no empezó a tomar tan joven. Y entonces luego íbamos con mi suegra y luego a veces no teníamos ni para comer. La verdad no teníamos ni para comer. Y para mí fue muy duro. Antes de que conociéramos del Señor, sufrimos mucho. Luego nos íbamos a las horas de la noche porque mi esposo tomaba y me golpeaba. Pero nos tenemos que salir, porque hay veces que luego mi suegro sí se molestaba mucho. Decía, tú estás aquí porque tú quieres, te debías de largar y debías de dejarlo. Pero yo no podía hacer eso, porque como yo me crié huérfana, yo dije, mis hijas, mi familia no se va a deshacer. Y pues yo aguanté, hermanos. Y así seguíamos adelante. Y los problemas nunca se acababan porque seguíamos peleando. Él me decía, y hay veces que yo no le contestaba, pero hay veces que sí. Luego yo me molestaba mucho. Y yo le decía que cómo íbamos a seguir así, que buscamos una solución. Luego mis hijas crecieron, se casaron. Y entonces cuando yo llegaba de trabajar y lo había tomado, yo me salía. Yo le decía que yo no podía estar ahí en la casa
yo me tenía que parar temprano para ir a trabajar. Y él se enojaba, me decía, ¿pero por qué te vas? Y yo le decía, pero no me voy por mi gusto. Es que tú llegas tomado y luego te empiezas a enojar. Luego hay veces que me quieres golpear. Y si me golpeas, ¿cómo voy a ir así? Luego le decía, tú no te fijas a dónde me pegas. Un día me fui a trabajar con el ojo todo hinchado. Y yo le decía, es que tú no te fijas, cuando estás tomado tú te transformas. Y me decía, ¿cómo me voy a transformar? Yo soy el mismo. Y yo le decía, no, es que tú te transformas cuando vienes tomado. Luego así, los domingos o sábados que llegaban nuestras hijas y nuestros yernos, cuando él llegaba se empezaba a enojar. Luego no salíamos porque él empezaba a aventar cosas, a él no le interesaba, él aventaba botellas, lo que tuviera enfrente. Y siempre insultándome. Los vecinos, pues yo digo que sí se daban cuenta, porque luego nosotros salíamos corriendo. Síguele. Sí, hermanos, como dice mi esposa, yo sí, cuando empecé a tomar, sí se me comenzó a botar mucho la cabeza, pues, porque no entraba yo en razón. Y el problema es, como dice mi esposa, que cuando yo me salí yo de la casa, me iba yo a dormir en los panteones, allá tomaba yo con los amigos, sin darme cuenta. Cuando yo recordaba yo a las 2, 3 de la mañana, me venía yo para mi casa. A mí no me importaba cuando donde estamos aquí en Cuautla, hay un río grande. Cuando era tiempo de lluvia, crecía el río y a mí no me importaba, yo me cruzaba así tomado, sin darme cuenta, sin medir las consecuencias de peligro. Entonces yo llegaba a mi casa, encontraba yo mi hogar solo, sin nadie, sin mi familia. Y en ese momento, cuando yo ya entraba yo en razón, me daba yo cuenta que ya había cometido un error de haber pegadole a mi esposa tal vez, o que la había yo corrido. Yo llegaba pues como muchas personas como acá que luego compran su estéreo, yo tenía mi estéreo. Cuando yo llegaba a la 1, 2 de la mañana, hasta 3 de la mañana, yo le subía todo el volumen a mi estéreo. Yo bailaba solito en mi cuarto. Yo me sentía yo feliz con la tomadera, con lo que yo hacía. Ya cuando yo me cansaba, seguía yo tomando. Hay veces que ya no dormía yo, a esas horas me agarraba, yo me iba de vuelta como a las 3, 4 o 5 de la mañana a ver a los amigos y seguía yo tomando. Hasta caer. Luego hay veces momentos que quedaba yo en la calle tirado, en las orillas de la carretera, pasaban muchas personas que me conocían y decían, Inés Guillermo está tirado acá, dándome el rayo del sol, sin que nadie me levantara. Es una tristeza cuando llega a cometer un error de agarrar el alcoholismo y perderse mucho. Cuando yo iba al centro a comprar Zacualpa suelto, había unos grupos que tocaban así algunas cumbias, como decimos acá en Cuautla. Yo me ponía a bailar en la calle. A mí no me daba pena que los pasajeros me vieran, los amigos. A mí no me daba pena, a mí me levantaba el ánimo de bailar. Mucha gente me decía que me veían bailando y a mí no me daba ni pena. Había momentos que cuando iba yo a las canchas de fútbol a ver el partido, salía yo bien tomado de ahí sin darme cuenta. Yo cargaba yo una bolsa de mezclilla, donde yo cargaba yo mi botella. En el camino, cuando caminaba yo sobre la carretera, yo sacaba la botella y tomaba yo. Pasaban los policías, me levantaban y allá iba yo a dormir. Luego hay veces, como mi esposa sabía que yo no llegaba a mi casa, nunca iban a preguntar por mí. Yo salía yo haciendo aseo ahí. A otro día salía yo, llegaba yo a mi casa, me bañaba yo o nomás me cambiaba yo, porque cuando anda uno en el alcoholismo ya no se acuerda uno de bañarse ni de peinarse, con el cabello todo desborotado, ya sin bañarme, nomás me cambiaba yo, me iba de vuelta a seguir la parranda con los amigos. Me iba yo olvidando poco a poco del trabajo.
Entonces yo siempre le he dicho a muchas personas que cuando ando en el alcoholismo tenemos, bueno, tal vez 2 mujeres en ese momento, que es el alcohol y es nuestra esposa. Pero hay momentos que el que nos gana más es el alcohol, no el amor de nuestras esposas, porque yo le daba más preferencia al alcohol que a mi esposa, que me decía, quédate aquí a comer con nosotros, o vamos a dar una vuelta al centro. Yo no les hacía caso, siempre los dejaba yo. Por mi rebeldía y por mi borrachera, por mi mal comportamiento del alcohol, mis padres me corrían de la casa, me iba yo, me prestaban unos amigos casas a cuidar. Una vez me tocó cuidar una casa en la orilla donde era puro campo y llegaban muchos jóvenes que fumaban mucho marihuana. Y un día me pusieron la pistola y me lo dijeron a mí que cuando mis niñas todavía estaban chicas, que una tenía como 12 años y la otra 10 y 7 años así, una persona me dijo, cuando estaba bien drogado, me dijo que no había violado a mi familia y a mi esposa y a mis hijas porque todavía no era el momento, pues, según para ellos. Entonces cuando me pegaron los cachazos en la cabeza con la pistola, llegó mis padres y me sacaron de ahí y me volvieron a llevar a la casa. Pero ni eso me hizo recapacitar en ese momento. Yo seguí tomando, destruyéndome. Llegaba yo a los panteones a tomar con los amigos allá. Me quedaba yo bien dormido, a las 12, 1 de la mañana. Me levantaba yo, me iba yo para mi casa. Llegaba yo no encontraba a mi familia. Cuando mi esposa siempre me hablaba de que dejara yo de tomar, nunca dejé de tomar, siempre me dediqué al alcohol. Yo comencé poco a poco a perder los ánimos del trabajo, ya no quise trabajar, sin darme cuenta que a mi familia estaba yo destruyendo poco a poco, a mis hijos, a mis hijas. Nunca me concentré a decir, mis hijos me van a ver, que sus amigos me vieran cómo andaba yo tomado, que dijera yo les va a dar pena, que su padre como anda bien sucio, con el cabello bien alborotado. Nunca me di cuenta de eso. Yo me dediqué a lo mío y olvidé a mi familia. Pero hay momentos que hace uno sufrir a nuestras familias sin darse uno cuenta y destruirlas. Yo aquí delante de todos le pido perdón al Señor y le pido perdón a mi esposa por el error que he cometido, pero nunca es tarde, porque llegó un momento que encontramos la luz del Señor que nos hizo recapacitar estos problemas. Le doy gracias al Señor Jesucristo que nos ha fortalecido y nos ha moldado nuestro hogar y me ha hecho un hombre nuevo, porque llegó un momento que mi hijo ya estaba congregándose en la iglesia en la última llamada del Monte Orey y llegó a decirme, me dijo, papá, va a venir un pastor que te conoce, dice que vino de Los Ángeles. Digo, ¿quién es? Dice, se llama Miguel Vázquez. Cuando vimos el estacionamiento, digo, sí lo conozco. Es más chico que yo. Sí, papá. Si quiere venir a darnos culto aquí en la casa. Yo todavía tomaba, yo le dije a mi hijo, en ese momento yo pensé que le venía a dar el culto a él. Y yo le dije, no, pues si quieres que venga, digo, porque escuche bien que está tu mamá, porque escuche palabra. No, es que es el pastor que quiere venir porque quiere darte palabra a ti. Entonces yo en ese momento pues todavía estaba yo rebelde y yo le dije a mi hijo, no, si viene el pastor yo me voy, digo. No, pero él se va a ir como a las 9 o 10, no importa, digo. Así puede estar hasta las 11, 12 de la noche, yo me voy con mis hermanos y voy a tomar. Y si vengo y veo que está todavía, digo, yo me voy y no regreso a la casa. Yo me ponía yo rebelde. Llegó el pastor la primera vez, yo llegué tomado.
Tal vez llegué como 4 veces de los 4 cultos que nos dio el pastor ahí, en ese momento, que nos daba los días miércoles. Yo llegué 4 veces y llegué tomado. Y todavía era yo medio alterado en mi alcoholismo. Un día le pegué a mi esposa, todavía cuando iba al pastor, le pegué a mi esposa y se salió mi esposa. Pero llegó un momento de que yo me paré en mi patio y yo vi mi puerta y mi casa vacía. Y como yo ya estaba escuchando la palabra del Señor, aunque sea alcoholizado, a mí me metieron, mi esposa o mi madre, no sé quién fue, me metieron un mes en el grupo de los Alcohólicos Anónimos. Yo ahí escuché que dijo, como dicen ahí unos padrinos, oí que cuando dijo el padrino, o sea, nos dijo en su plática que ellos no eran un Dios para quitarnos la bebida, porque ellos no iban a llegar y ponernos la mano y quitarnos la bebida, solamente el Señor, el Todopoderoso. Entonces yo en ese momento me acordé de eso y yo me puse a hablar con él, pero solo y con él así, tal vez en ese momento no sabía si me escuchaba, pero a mí me salió del corazón hablarle a él, decirle: Señor, yo ya no quiero tomar, ya me hace daño la bebida, me duele mucho el cerebro, tengo enfermedades. Un padrino dijo que ellos no son Dios para quitarnos la bebida, Señor, pero tú sí puedes, Señor. Enséñame tu camino, enséñame tu luz, Señor. Sácame de esta oscuridad que no puedo salir. Quiero ser un hombre nuevo para darle a mi esposa lo que nunca le pude dar. Esos 35 años, 36 años que tenía yo con mi esposa antes de entrar a congregarnos en la iglesia. Entonces llegó el momento de que le hablé con el corazón bien dispuesto al Señor, y el Señor me escuchó, porque yo le dije que ya no quería tomar, ya no quería saber nada del vino, de nada, simplemente quería saber de él, del Señor y de mi esposa, que ya no estuviera saliendo afuera para no hacerla sufrir. Entonces llegó el momento de que en ese momento, antes de saber su palabra, yo lo sabía, en ese momento el Espíritu Santo se comenzó a manifestar en mí y comencé a dejar de tomar. Yo mismo, cuando llegaba los miércoles que iban a dar el culto al pastor, yo barría, yo sacaba yo las sillas para que oyéramos la palabra que nos traía el pastor. Y yo le dije a mi esposa, yo le digo, mira, vamos a seguir oyendo la palabra porque es bonita, pero yo tal vez no se me quite luego el vino, porque yo fui bien alcohólico, yo sentía yo que no iba a dejar la bebida. Mi esposa sí me comprendió y me dijo que sí, que no había problema que yo siguiera tomando, pero que yo siguiera escuchando la palabra del Señor. Pero a los 3 meses llega un amigo y me invita a una modelo. Yo me la tomé y una cuba que me invitó, pero hubo el momento de que ya no acepté la bebida, ya no como dice uno, pues ya no la saboreé, ya no me llegó al momento como cuando estaba yo en el mundo, ya la rechazaba yo. Y desde ese momento ya no le dije a esa persona que ya no quería yo nada de eso. Cuando yo reconocí que ya estaba yo en una iglesia cristiana, que el Señor me estaba fortaleciendo. Entonces, cuando yo le hablaba de esas palabras, ellos se burlaban de mí, me decían que yo era hermano. Como yo todavía tenía de los años que yo había tomado, todavía tenía el alcohol en mi cuerpo, yo me alteraba yo.
me quería yo exaltar con ellos, a gritarles, pero hay momentos que no llegó ese momento. Entonces yo digo, si llego a caminar y llego a ir a la cancha de fútbol, y si me llegan a preguntar unos amigos que por qué no había yo tomado, yo quería yo meter ensaña, chisme tal vez, en decir, no, no tomo porque estoy jurado, que en este tiempo juraba uno, que yo quería yo negar a Dios, sin saber que Él es el que me estaba levantando. Pero no, porque llegó el momento de que su espíritu me levantaba y mi boca lo decía luego, no, es que estoy yendo a una iglesia cristiana. Tampoco lo conseguí. No, pues está bien, había momentos que habían amigos que sí me levantaban el ánimo, decir, sigue ahí, Guillermo, porque te estás perjudicando mucho, ya no comes, te dedicaste a la tomadera, mejor sigue los caminos, porque dicen, para ellos decían, si no puedes salir en otra forma, el Señor te va a levantar. Pues sí, gracias, yo siempre decía yo. Entonces llegó el momento de que, como no me acuerdo si los pastores llegaron como a los 3, 4 meses, no tuvieran el culto. Un día yo le dije a mi esposa, digo, ¿sabes qué, mi amor? Digo, vamos a la iglesia para ver cómo se pone el ambiente ahí. Digo, dicen que tocan alabanzas, las alabanzas yo ya las había escuchado, quiero escuchar. Y pues así, le dio gusto a mi esposa, de vamos, vinimos. Me comenzó a gustar, me comencé a concentrar. Y gracias al Señor que nos ha levantado y nos ha fortalecido. Ahora le doy gracias al Señor que Él me ha quitado la bebida. Llevo 3 años, 4 meses sin tomar, sin probar ni gota de alcohol. Ahora me doy cuenta que el Señor está conmigo, que no nos abandona, que Él siempre está con nosotros en las alegrías y en las tristezas y en los problemas que tenemos. Él siempre está con nosotros, siempre nos levanta, nunca nos ha dejado. Ahora yo veo en mi hogar caras nuevas, sonrisas nuevas con mis hijas, con mi hijo, con mi esposa, con mis nietos, porque ya somos abuelos, somos bisabuelos. Yo es lo que le digo a mi hijo, digo, Dios me ha cambiado, hijo, en mis 55 años que tengo, y mi esposa tiene 51 años. Le voy a dar a mi esposa lo que nunca le había dado, ese amor que Dios nos ha dado. Cambiar ya mi vida, porque gracias al Señor nos ha fortalecido y nos ha hecho una nueva criatura en Él. Le damos siempre la gloria y la honra al Señor, porque es un Dios vivo que nos escucha cuando clamamos a Él, como dice su palabra en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé. Y Él nos ha respondido. Le damos gracias al Señor, porque tenemos un Dios y un Cristo vivo. Gracias, hermanos. Hermanos y hermanas, les pido que si sus esposos están en una situación así, que ustedes le pidan tanto a Dios. Nosotros cuando conocimos a Cristo, que llegó la luz en nuestra vida, me acuerdo, hasta parece que es el momento ahorita. Fue un 6 de junio, cuando empezó nuestra nueva vida en Cristo. Él nos ha dado muchas bendiciones, hermanos, nos ha fortalecido, ha llenado mi hogar de felicidad, de tranquilidad. Toda esa tristeza que traía yo en el alma, ahora es en gozo en el Señor, y aclamarle y gritarle que siempre que gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas.